Estamos en Otsagavía. Mañana se celebra la Irati Extreme, una marcha cicloturista no competitiva que teníamos muchísimas ganas de hacer. 130 kilómetros y 3.800 metros de desnivel, donde se suben 8 puertos, nada más y nada menos. Uno de ellos muy conocido, que es el puerto de Larrao, pero hay otros que nos dejarán indiferentes, como es el de Errozate. Y bueno, vamos a ir a buscar los dorsales y os enseñamos un poquito. La verdad es que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de participar. Yo precisamente no es que esté muy bien porque llevo 10 días un poquito pachucha con gripe, dolores de barriga, gastrointestinales y bueno, no he comido bien. A ver cómo puedo sobrevivir a esto, si no, pues nada, lo que no me gusta que es abandonar. Y por suerte hay 2 servicios de autobuses, pero bueno, espero no tener que cogerlo. Y nada, vamos a ir para adentro y vamos a enseñar un poquito cómo es todo. A ver cómo es la Irati esta, porque de momento está lloviendo ya, ¿eh? Sí. O sea que, malamen, a ver si mañana no llueve, esperemos que no. A ver. Vamos a buscar los dorsales. Vamos. A buscar el dorsal. Lo conseguiré, haré lo posible. Os enseñamos lo que viene en la bolsa. Vamos a poner el dorsal. ¡Tachán! Buen día. Buenos días por la mañana. Son las 7 de la mañana. Hace un frío igual que la hora, 7 grados. O sea que vamos un poco tarde ya, pero es que hace un frío. Al menos parece que no va a llover. Está despejado. No sabemos. Vamos a ver si almorzamos algo. A desayunar un poco aquí, sin hambre hasta ahora de la mañana, pero bueno. Chalo, Vero vas. Villasker, ven aquí. Víctor, Biotes. Nos vamos en 10. Amar, Bederatzi, Sorchi, Zazpi, 6, 4, llega todos juntos. Lau, Iru, Pi, ¡vamos! Esto ya empieza en serio, ¿eh? Se acabó el paseíto de los 2-3 primeros kilómetros y vámonos para arriba a Urrieta. 5 kilometrillos. Bueno, si vamos a este ritmo aguanto, ¿eh? Más fuerte ya no lo sé, pero este ritmo... ¡Vamos! Esto aún no se ha estirado, ¿eh? Solo llevamos 1 kilómetro de subida. Si vamos a este ritmo vamos a aguantar. Más ya no. El primero de 7.
Hemos hecho el primero. Para calentar. calentar. Mira, ahí lo tienes. A Urrieta. Ahora una pequeña bajadita, 2 kilometritos y otra vez va a subir. Qué frío ahora. Qué frío, ¿eh? Bueno, segundo puertecito más suave que el primero. Pero todo esto es un calentamiento hasta que empiece la Irati de verdad y cuando nos metamos en la selva de Irati. Me parece que estamos llegando al primer muro. Un tramo de 750 metros, me parece que es, de hormigón, con una media al 15 y una máxima del 25. Porque aquí la gente va muy tranquila. Nos hemos quedado aquí con un grupo y vamos bajando muy tranquilos. Esto quiere decir que la subida va a ser muy dura. ¿A que sí? Mira qué tranquilitos van. Ya entramos. Nos hemos distanciado bien del grupo de adelante, del grupo de atrás, para intentar hacer la subida entera y no tener que pararnos, a ver si podemos aguantar. Nada empieza esto. Mirar que se ve ahí. 2 kilómetros. Vamos a tener la hamburguesa en 2 kilómetros, pero mirar antes. Subida. Y para arriba. Venga, ánimo. El muro no es nada, ¿no? Dicen. Nada. Esto no es nada, mira cómo sube. ¿Os gusta sufrir? Claro que sí. A ver, es un paseo que nos gusta sufrir. ¡Vamos! ¡Aupa! Murito. ¡Aupa, que no queda nada, ¿no? Duro es, ¿eh? No veas cómo sube esto. Mira, hay gente andando ahí. No veas, ¿eh? Descansito. Parece que no suba, ¿eh? Vamos. Va, cariño. Vamos para arriba, va. Va, que se avisa aquí, va. Este es el tramo duro, ¿eh? Madre mía, cómo va este. Vamos. Madre mía, nos ha echado la foto aquí, pero no veas cómo sube el muro, ¿eh? El tramo duro que hemos subido. Ahora al 12 solo. Hemos hecho el primer tramo, un descansito, pero no veas ahora lo que viene también, mirad. Fuera, pasa por la izquierda. Venga. Vamos. Buah, muro subido, ¿eh? Jope. No veas. Aquí dicen que empieza la Irati de verdad. Y me lo creo, ¿eh? Después del muro, 1 kilómetro de bajadita y nos encontramos en el primer avituallamiento, kilómetro 36,5. Aquí me aguanta gente hay aquí.
a ver qué hay para comer por aquí. ¿Qué te ha parecido el muro? Me ha parecido duro, pero se me ha hecho duro porque como no estoy bien de fuerzas, se me ha hecho durillo, pero está bien, es superable. Nada, vamos a ver si tomamos algo de refuerzo. Mira, dice que tu pase a un verano único. Único es el El muro. pase a la Irati, ya estamos aquí en la selva de Irati. Mira cuánta gente hay en este avituallamiento. Todo el mundo cogiendo fuerzas después del muro. Coca-Colita buena. Sin tregua, después del avituallamiento empieza el puerto, El puerto, inicio. Pero mira qué carreterita más buena. Qué chulísima. Pues me parece que tienen razón, aquí empieza la verdadera Irati Extreme. Mira qué paisaje, pero sube, pica. Eso sí, verde, verde y una humedad que no veas. Menos mal que no llueve. Ojo las Peggy, Mira, 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 mira. Mira ahí arriba. La subidita. El zigzag y la niebla. Es durito, Es que es muy, muy, muy bonito, Mira qué bonito. Y duro. Bonito y duro, A mí este me está encantando. Y a mí. Mira esta parte de aquí, el último kilómetro, desde que sales aquí a que no hay vegetación. Mira, 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 mira. Mira, mira la niebla como viene. Y nosotros coronando el puerto. Mira, encima. Qué bien. Ahora la gente que nos haya traído abrigo va a sufrir bastante. Menos mal que nosotros llevamos la chaqueta, porque no veas. Hay niebla. Sí, y yo con la braga por aquí. Me voy a poner así. A ver, modo ninja. Nos vamos para abajo. Sí. Qué bonita la selva de Irati. Check-in en la selva de Irati. Mira, 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 mira. Otro murito aquí. Un buen murito aquí, a ver cómo se sube. Uy, la carretera está buena también, Ojo las vistas, Esto hay que mirarlo bien, Mira, 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 mira. Por detrás no vemos nada, pues está la niebla, pero mira por delante. Mira, mira, toda la gente parada para hacer fotos porque es que vale la pena, Muy, muy, muy bonito esto. Verde. Es que mirar qué bajada más bonita, Qué bonito. Qué bonito. Y se acaba la bajadita y antes de rozarte vamos a coger agua porque aquí la vamos a necesitar, Vamos a coger agüita fresca. Agüita. Vaya bajadita buena, por aquí. Me ha encantado, la bajada. Pero a la vez técnica esta Sí. bajada, Y te quedas sin frenos, porque es Sí. recta, recta, recta y una curva. Muy bacheada porque claro, no es carretera
normal, es una carretera de montaña, no es una carretera súper asfaltada y es más técnica y tienes que ir ahí más cogido. Vamos a coger agua. Antes de subir el Rozate, todo fuera, que son 10 kilómetros al 9% y duros. Y nos vamos a poner a sudar aquí que no veas. No llevamos la bolsita y podemos guardar aquí la ropa de invierno, que para esta bajada nos ha ido de lujo, la verdad. Sí, porque hacía frío, La bajada esta tela, ahora, el fresquito que hacía. Plegarlo bien, por eso. Sí, y no va a caber. Si no, no cabe. Para allá que vamos. Ya hemos dicho que era un puerto largo y duro, 10 kilómetros al 9. Se acabó la broma. Mira, mira, que el primer rampote, ojo, Ya decía el nombre, Irati Extreme. Sí, sí. Rampote Extreme. Sí. Se podría llamar. Todo el mundo tiene miedo a la RAU, pero este puerto tela, Es que este no tiene más... Mira, Rafa. Las pendientes... Gracias. Las pendientes que vienen ahora, cada kilómetro, son de 2 dígitos, o sea... A 10, a Casi 12, nada. Yo creo que aquí es donde te mueres. Si llegas entero arriba acabas bien la Irati, si no, ya malamente. Vamos a intentar bajar un poco el ritmo porque si no, sí, hay que vamos guardar. a morir. Esto se trata de guardar, disfrutar y el paisaje vivirlo, porque este lujo no se tiene todos los días. Y sobre todo guardar. Qué rampote, Estos rampotes plus. Vamos a preguntarle qué desarrollo llevan. ¿Qué desarrollo lleváis para subir? Aquí hay otra. Sí. ¿Qué llevas? ¿Un 34 para acá? Exacto, no ha pedido permiso, Es que se ve la carretera por donde venimos ahí, Uf, qué duro, muy, muy duro. Bonito, Sí. Mira cómo se ve, tenemos que ir por ahí detrás. Mira, mira qué bonito, qué duro. Es que mira por la verdad donde venimos, es que no se aprecia lo duro que es. Vamos subiendo y mira ahí arriba, qué rampotes. Es duro esto, No veas qué tramito, Mira por detrás, madre mía. Vaya rampa. No veas qué rampas. Este tramo es muy duro, Al 13-14 sin parar, Vamos para arriba. Ya se acaba lo duro aquí, va. Se acaba lo duro, cariño. Después de 5 kilómetros de puerto, la mitad, parece que lo duro ya se ha acabado. Sí, al 9 no es duro. Pero bueno, venimos del 11,5, no sé cuántos kilómetros ya seguidos. Ahora el 9 va a ser más placentero. Y sigue subiendo esto, Mira, mira cómo sube ahí.
Pues eso era más suave este kilómetro, porque tiene este descansito. Pero mira cómo sube, por ahí. Esto es duro porque sí, ¿eh? Madre mía. No veas con el puerto de Rosario. Duro, duro. Mira, se ve la carretera donde hemos hecho el descanso ahí. Muy duro. Bueno, el descanso. El descanso activo, dirás. Mirad lo que pone aquí. 20% y carita sonriente, ¿eh? Este kilómetro es al 8, pero tiene el rampote ese ahí delante que ya se ve. Vamos a ver si somos capaces de subirlo sin descalar, porque esto ya empieza a matar, ¿eh? La subida esta. Ahí delante se acaba lo duro, va al 20 ahora mismo, ¿eh? Suerte que está floja. En el tramo del 20% me deja atrás. No puedo. Lo duro se ha acabado, pero esto aún es el 16, ¿eh? Madre mía, qué duro. ¡Guau! Ahí estamos, acabando lo duro. Sí, pero ya no es tan duro como esto. Coger fuerzas en este descansito porque no veas lo duro que es esto. Oh, ¿qué te ha parecido el rampote? Demasiado. Demasiado, ¿eh? Está siendo muy duro. Oh, descansa aquí. Cogemos la 1:07 y nos han cortado los últimos 2 kilómetros de subida del puerto, pero bueno, bajadita y enlazaremos en el avituallamiento. Yo creo que tendrían que dejar un poco más de margen, porque a la medida que llevamos y después del puerto duro tendrían que dejar. Otra cosa es que llegaras a la 1:30, pero a la hora que hemos llegado me parece que un poco más de margen pueden dar, después de todo el puerto duro que es, que se sube muy lento y te penaliza mucho. Hemos salido al avituallamiento, no sabemos ahora en qué kilómetro estamos, supongo que nos han acortado unos 5 kilómetros así y seguimos subiendo. Estamos en el puerto Surzai Lepa, no sé cómo se pronuncia, yo el euskera no lo llevamos muy bien, pero bueno, nos queda 1,3 kilómetros para coronar y vamos a ver, porque esto es duro, no para de subir. Ha habido una pequeña bajadita, pero ahora esto es duro y bonito. Uno más y uno menos. Bajadita, pero enlazamos con subida en 3 kilómetros, Mira, aquí está el autobús para la gente que abandona. Aquí lo tenemos. Y hay gente esperando. Ay, qué sitio más bonito. Los caballitos por aquí. Vamos a por el siguiente puerto. Koldirati. 6 kilómetros nos quedan por coronar y para llegar al avituallamiento. A ver si es así suavecito entre sombra. Primera parte del puerto coronado, 1 kilometrito de bajada más o menos, o tendiendo a bajar, y la segunda parte. Esto es duro, He pensado mejor el nombre, en vez de Irati Extreme, Murati Extreme, molaría este nombre, Ay, qué bien se va cuando es bajada. Otra subida, Yo cada vez que me lo subir así, me pongo nerviosa. Aquí quedan 3 kilómetros. En 2 kilómetros la hamburguesa y el refresco. Madre mía, cómo sube esto. Mirad, mirad. ¿Y de dónde venimos? Mirad que hay ahí delante ya, el avituallamiento. Me voy a poner hasta arriba de comida ahora, porque tengo un hambre. Y eso que hace, ¿qué? 15 kilómetros del último avituallamiento. Pero no veas, qué hambre tengo. Dejamos atrás el avituallamiento y el Koldirati, lo tenemos. Y 9,5 kilómetros más o menos de bajada
Y último puerto del día. Pero no por eso menos duro, ¿eh? La RAU. Ya veremos si subimos o qué hacemos, porque madre mía, madre mía. Vámonos para abajo. Ojo la bajada, que es chulísima, ¿eh? Pero hay que ir con cuidado, voy a guardar ya la cámara. Aquí hay un cartel que pone que hay que sacarse la ropa de abrigo o algo. Aquí empieza la RAU. Ay, con sus primeros 7 kilómetros durísimos, luego 3 kilómetros muy fáciles y luego 2 muy duros otra vez. Vamos a morirnos. La RAU, 300 metros para cargar de agua. Aquí se inicia el cronometraje, pero mi crono me parece que va a ser bastante desastroso. Yo es que yo ni le hago caso al crono. Porque madre mía, ¿cuánto faltan por coronar desde aquí? 11,8 a coronar. Vámonos. Me va subiendo, mira, mira qué rampote hay ahí. Ya empezamos con los rampones. Ojo al tramito duro, es duro, al 15. Ahora suavizará un poco, pero no veas. A esta altura de la marcha hay que aprovechar todos los descansos que te da el puerto para no forzar más, no, para dejar de pedalear, porque es duro. Y encima está apretando el calor ahora también. Ya estamos en el tramo más duro del puerto. Mira cómo se ve adelante la carretera. El 11 nos va a acompañar durante un buen tiempo, el 11% ahora. Hay que guardar todo lo que se pueda, pero que no tengo nada para guardar ya. ¿Tú tienes algo para guardar? Qué duro esto, ¿eh? Queda 1 kilómetro y poco para llegar al descanso del puerto, pero yo creo que todo el mundo los estamos esperando ya. El descanso, porque esto es durísimo, ¿eh? Las vistas valen la pena, ¿eh? Pero no veas. Mira, mira. Mira, mira cómo sube. Sin parar. Qué duro la RAU. Ahora suaviza un pelín, luego en Muraco y descanso. 600 metros para el descanso al 2%. Mira qué bonito. Pero qué duro. Ya vamos a coronar este repechito y descansamos un poco de rampotes. Vienen 3 kilómetros más fácil. Así que, qué bien, va a recuperar. Mira el autobús. Va cargado, ya no cabemos. Si hay que subirse al autobús ya no podemos, va cargado. Sí. Mirad la carretera por la que venimos subiendo. Lo duro se acaba ahí arriba donde está el autobús. ¡Buah, que viene suave! ¡Buah! Mira. ¡Qué duro! Respira aquí, respira. Mira los últimos kilómetros ahí como se ven ahí delante. Qué duro este último tramo. Este llegar al descansito, ¿eh? Vamos. Ya queda menos. Descanso en bajada, ¿eh? Esto va muy bien. Se ve la cima y nosotros bajando. Ahora va a venir el regalito de los últimos 2 al 10 y pico. Ya estamos dentro de los últimos 2 duros. Parece 2 duros, que sean 10 pesetas, pero no. 2 kilómetros duros. Mirad, mirad. A la gente aquí, vamos todos muertos ya. Último kilometrito. Ya nos queda nada. Casi nada. Vámonos. Ya queda nada. Es que mirar de dónde venimos, lo que falta por subir aún. La niebla allá arriba. Está la cima.
Y aquí la novia destrozada, pobrecita. Que está malita. Ya queda nada. Si no, tengo que tener una cara Bueno, muy malita. ya lo tenemos, va. Sí. Últimos 500. Qué duro está siendo esto. Mira, mira, mira dónde venimos. Mira ahí abajo. Toda la gente que viene y se ven las hormiguitas. 450, va. Ya queda nada. Mira que nos queda nada. Mira cómo sube la niebla de rápido. Últimos 350 metros de ascenso de la marcha ya. Pero duros, Ahí arriba creo que pone cima. Hay que llegar. Uf, qué duro. La RAU. Vamos. Gracias. ¿Tú has visto cómo vale la pena? Máquina, que eres una máquina. Este es el habituamiento que salva la vida, Muerte. Pobrecita. Muy cariño. Qué orgulloso de ti. Ay, qué bien se está aquí sentado, después de subir la RAU. Lo necesito. Mirad aquí con el habituamiento final. No, final no. Arriba de la RAU. Aún nos falta llegar abajo. Hemos reventado el crono, pero... no, que hemos reventado nosotros, pero no. Ay, mira, ahora hay un poco de niebla, pero parece que más abajo va a haber un sol que no veas. Mira cómo baja la niebla. Y que cuando salgamos del túnel probablemente habrá sol. A ver si ocurre. Vamos a comprobarlo. 18 kilómetros de bajada y llegamos. Ya estamos llegando. Últimos metros para llegar. Vamos a buscar el refrigerio final. Ya hemos llegado. No puedo ni caminar. El habituamiento final. Macarrones que los acaban de hacer, tortillita, un trocito de pan, servilleta y el tenedor. A comer. A comer, que ya es poner hora. fuerza. Aquí estamos, después de recuperarnos fuerzas de comer un poco. Sí, Hemos acabado la Irati Extreme. Una marcha muy dura. muy dura, muy dura. Y casi diría que nos han hecho un favor cortándonos un trocito. Al Sí. final nos han salido 120 kilómetros De los 128 que son de esta marcha. y 3.520. 20. O sea que al final hemos hecho la Irati Extreme porque hemos subido todos los puertos. Lo único que nos han saltado un Un trocito, trocito de uno. de Rozate y del siguiente que ahora no me acuerdo el nombre. Y nada, hay que decir que nos ha encantado. Una marcha que me resbalo por aquí. Muy bonita, paisaje espectacular. El tiempo nos ha respetado un montón. Sí, menos mal. Y que nos ha encantado y estamos destrozados. Y que estoy muy orgullosa de ella porque después de 10 días malísima, sin comer, ser capaz de hacer esto y esta kilometrada es una locura. Yo que soy muy Sí, dura. sin comer nada, sin tener la barriga hecha polvo. Saco el sombrero, aunque no lo tengo. Y nada, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado, claro, la he sufrido mucho más, ya esto se sufre, pero en las condiciones en las que me encuentro se sufre más, pero súper bonita, la verdad es que los paisajes son, la zona es tan bonita, es tan precioso todo esto, que no hay palabras, impresionante, de verdad. ¿Y qué más? Los habituallamientos están muy Súper bien, completos. organizados. Y estamos reventados. Y yo estoy ahora para ir a subir la RAU por el otro lado y todo, pero no lo voy a hacer. No, yo tampoco, yo me lo he pensado, digo, ahora ya que he cogido fuerza, vamos para arriba, pues no. Pues no. Y nada, si os ha gustado ya sabéis, me gusta por aquí y comentarios y suscribiros por aquí abajo también, Eso, ya que dadnos estamos. vuestro apoyo, por fin, que mira todo lo que hacemos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adeu.